Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 75. Contrato mágico y registrando el taller. Aquí tiene, señor Mark. Él colocó una hoja de papel de contrato utilizada para contratos mágicos y un frasco extrañamente diseñado lleno de tinta especial sobre la mesa. Los reconocí a los dos. Veno puso su pluma en el tarro de tinta y comenzó a escribir el contrato. La tinta era azul en lugar de negra, tal como lo recordaba. Observé cuidadosamente mientras él escribía el texto del contrato. Lutz se reserva el derecho de vender productos creados por el taller de Mine. Para establecer un representante, primero se debe obtener la aprobación de Mine, Lutz y Veno, luego presentar una solicitud al gremio de comerciantes. ¿Para qué es esta línea? Señalé el contrato y Veno levantó una ceja. Seguro. Si un contrato involucra solo a niños, algunas personas tratarán de evitarlo a través de la violencia o el secuestro. Me estoy involucrando a mí y al gremio para evitar ese tipo de cosas tanto como sea posible. Al hacer contratos como estos, es mejor involucrar a terceros con los que pueda contar para que te apoyen. Recuérdalo. Gracias. No solo sugirió hacer un contrato mágico a pesar de todo el trabajo involucrado para él, incluso se involucró activamente para poder ayudarme si fuera necesario. Tomé un bolígrafo de Mark y firmé mi nombre. Lutz siguió con el suyo y después de que Veno firmara su propio nombre, comenzamos a estampar nuestra sangre en él. Lutz, por favor. Cerré los ojos y extendí el pulgar para que Lutz pudiera cortarlo. Una vez que lo hizo, presioné la sangre que manaba contra mi firma. La tinta azul absorbió la sangre y se volvió negra como la última vez. Una vez que todos estamparon su nombre, la tinta brilló intensamente, quemó agujeros en el papel, y finalmente el papel desapareció. De nuevo, como la última vez. Veno dejó escapar un suspiro lento mientras veía que el papel se quemaba intensamente. Por lo menos, esto asegura que puedas seguir vendiendo productos y ver a Lutz incluso si te arrastran al barrio de los nobles. Aprende a protegerte si no quieres que eso suceda, Mine. Apreté mis puños primero para mostrar mi determinación y Veno, Lutz e incluso Mark hicieron una mueca de preocupación escrita en sus rostros. Pero recuerda. Este contrato solo funcionará en personas que sepan lo valiosos que son sus productos. ¿Qué? Si un noble solo se preocupa por tu maná, no se preocupará por tus productos. Afortunadamente, estoy bastante seguro de que aquí no hay nobles lo suficientemente ricos como para ignorar cuánto dinero podrías ganar. Además, como mencioné antes, los contratos mágicos solo funcionan en la ciudad donde se registraron. Ten cuidado. Una vez hecho esto, redactamos un contrato idéntico en pergamino normal. No significaría mucho para los nobles, pero era importante para informar al gremio y demostrar que el contrato existía en caso de que algo sucediera fuera de la ciudad. Haré rodar esta bola hoy mientras el hierro esté caliente. Nos dirigimos al gremio de comerciantes de inmediato. Registraremos el taller de Mine y le estableceremos como su capataz. Eso te permitirá fabricar y vender productos sin ningún problema. También le dará más poder en las negociaciones al demostrar que tiene opciones fuera del templo y que es financieramente independiente. El gremio de comerciantes estaba camino a casa, así que una vez que terminamos nuestro negocio allí, tendría tiempo para relajarme. Veno me apresuró y después de ver a Lutz subir a su habitación para cambiarse, lo miré. ¿Qué puedo hacer para que mis negociaciones con el templo vayan bien? En primer lugar,
comienza por pensar en el mejor resultado posible para ti. Averigua qué necesitas obtener del otro lado para que eso suceda, piensa en lo que puedes ofrecerles, y piensa en lo que quieren. Mientras escuchaba hablar a Beno, pensé en lo que quería de esto. Lo primero que me vino a la mente fue el permiso para entrar en la sala de libros y leer los libros. Idealmente, me gustaría unirme al templo no como una aprendiz de soltera con túnica gris para evitar el arduo trabajo que se les exige. Podría ofrecerles maná y dinero. Si Beno tenía razón, la otra parte quería maná y dinero. Bueno, supongo que estas negociaciones podrían funcionar, entonces. Eso me recuerda que el sumo obispo me dijo que no podría pertenecer a ninguna otra organización si quisiera unirme al templo. Dijo que trataría de negociar con el maestro del gremio, pero ¿crees que registrarme como una capataz se interpondrá en el camino? Dije, pensando en lo que había dicho el sumo obispo, y a cambio Beno me golpeó con un fuerte golpe. Vamos, Main. No cuentes con que otros hagan nada por ti. Participa tú misma y asegúrate tu propia posición. No sabes qué tipo de términos irrazonables te exigirán. Tienes razón. Para ser honesta, nunca esperé que el cáliz pudiera extender mi vida así. Solo quería leer libros, y como me estaba muriendo en 6 meses en el mejor de todos modos, no me importaba nada más. Aceptaré que solo contaba con que otras personas hicieran todo por mí. Pero ahora que probablemente voy a sobrevivir y he encontrado una sala de libros, estoy motivada a hacer todo lo posible para conseguir un futuro mejor para mí. Trabajaré duro. Usa la cabeza para que la motivación no se desperdicie en nada. Estaré mejor. Lutz bajó corriendo las escaleras. Debe haberse esforzado mucho, dado lo fuerte que estaba respirando. Miré hacia la escalera de 7 pisos y sentí asombro en mi corazón por la heroica hazaña que acababa de lograr. Si intentara subir esa escalera, definitivamente colapsaría antes de llegar a la cima. Está bien, vámonos. Beno puso sus manos debajo de mis brazos y me levantó como si fuera una cuestión de rutina. Otto me había dicho que caminaba demasiado lento para que lo soportaran los adultos, así que últimamente me había rendido y acepté que era mi destino ser llevada. Intentar resistir me cansaría más. Si los que se unen al templo no pueden pertenecer a gremios y similares, terminará siendo la única en el templo capaz de comerciar con el gremio de comerciantes. Si el hecho de que aún no esté registrada no es suficiente para superarlos, ahorra algo de dinero y oblígalos a que te permitan seguir dirigiendo tu taller. Beno continuó su sermón incluso mientras caminábamos hacia el gremio de comerciantes, sin querer perder ni un segundo de tiempo que podría estar usando para formular planes y enseñarme cómo negociar. Quería escribir todo lo que dijo, y fue realmente frustrante que no pudiera. Miré a Beno y trabajé en cada neurona de mi cerebro para tratar de memorizar la mayor cantidad posible de sus consejos. Como mencioné, es muy posible que la falta de sacerdotes azules resulte en huérfanos desempleados y una disminución en las donaciones. Haga una lista de un montón de basura como si quisiera darles un futuro en la vida, si quiere darles trabajo o si desea mejorar su situación de vida, lo que sea necesario para obtener su permiso para mantener su taller funcionando y el suyo. Los que están en el templo al menos deberían ser lo suficientemente inteligentes como para saber que todo funciona con dinero. Correcto. Mientras lo haces, menciona que necesitas a alguien que vigile tu salud y trabaje para ti directamente. Toma un hecho con un núcleo de verdad, y exagera tanto como sea necesario para conseguir personas que hagan trabajo físico por ti. Lux trabaja para mi tienda ahora y estará ocupado durante al menos la mitad de cada semana. Asentí repetidamente y procesé su consejo concreto, fácil de entender. Explotar el terreno moral para asegurar los derechos de mi taller, exagerar mi debilidad para conseguir trabajadores. Era cierto que necesitaría ayuda para llevar a cabo el taller, derechos o no. Una vez que aprenden que incluso los huérfanos trabajarán duro en los talleres, es posible que también puedan comenzar a aceptar otros talleres. Su actitud podría cambiar a medida que vean huérfanos creando los nuevos productos que creas.
Todo esto depende de tu habilidad como capataz. Bueno, lo haré lo mejor que pueda. Beno no solo estaba pensando en mí, incluso estaba pensando en los huérfanos. Eso realmente me impresionó, pero él solo sacudió la cabeza y suspiró. Ah, ¿alguna vez piensas por ti misma? No solo asientas y trates de hacer todo de una vez. Calcula tus prioridades con anticipación. Buh. ¿Qué quieres decir? Parpadeé sorprendida ante la repentina reacción de Beno y él frunció el ceño. Aparentemente, me había estado probando algo otra vez. Priorízate sobre los huérfanos hasta que hayas establecido tu posición dentro del templo. Realmente, considera a los huérfanos como herramientas para explotar apareciendo como un salvador para ellos. Odio decirlo así, pero a más personas les importará que te lastimes que a nadie por esos huérfanos. Está bien. Asentí justo cuando llegamos al gremio de comerciantes. Luz abrió la puerta para dejarnos entrar y Beno hizo una mueca. Cuando tengas cosas para vender, necesites ayuda o tengas problemas, ven a hablar conmigo. Te cobraré por lo que vale la ayuda, pero seré generoso. Gracias. Esto significa mucho para mí, señor Beno. Era tarde en la noche, y no había mucha gente en el gremio de comerciantes. Pasamos por los 2 primeros pisos en poco tiempo y nos dirigimos al mostrador del tercer piso. Devolvimos nuestras tarjetas temporales de gremio y les dimos los documentos que Beno había preparado desde mucho antes de nuestro bautismo para registrarnos oficialmente. Los documentos identificaron a la compañía Gilberta como nuestra tienda afiliada con Lutz como intermediario. Hola, Main. ¿Finalmente estás aquí? Frida bajó las escaleras con sus colas gemelas de color rosa claro flotando y vino corriendo después de pescarme en la estantería en el área de espera. Pensé que llegarías para registrarte justo después de la ceremonia, pero no te he visto desde entonces. Empecé a preocuparme de que te hubieras derrumbado durante tu bautismo. Ajaja, bueno, eso fue lo que pasó. En realidad, me derrumbé. Me tomó hasta ahora mejorar, le expliqué, riéndome un poco por el hecho de que Frida había predicho exactamente lo que sucedió. Miró a Lutz, que estaba mirando un mapa abierto extendido. Pensar que colapsarías con Lutz a tu lado. No es culpa de Lutz en absoluto. Realmente, todo depende de mí. Mis lados explotando en la pose de Glicoman y yo volviéndome loca por la sala de libros fueron completamente culpa mía. Fue mi culpa que Lutz mereciera una disculpa de mi parte, para ser honesta. Hey, Main. Ven aquí. Nuestras nuevas tarjetas del gremio se habían terminado mientras hablaba con Frida. Ella regresó al mostrador para trabajar y yo me quedé para obtener los detalles de mi nueva tarjeta. Jadeé de miedo cuando me explicaron que la nueva tarjeta había transferido todo de la tarjeta temporal, pero necesitaba un nuevo sello de sangre. Ríndete, Main. Metí mi dedo con la aguja dada y presioné la sangre que manaba contra la tarjeta, haciéndola brillar. Así completado el registro. Fue simple pero doloroso. Pagamos la tarifa de registro de 5 platas pequeñas y el empleado comenzó a explicar la diferencia entre una tarjeta de gremio temporal y una tarjeta de capataz. Frida escuchó eso y me miró. Mi Dios, ¿el taller de Main? ¿No te convertías en un aprendiz de comerciante en la compañía Gilberta? Renuncié a eso porque soy demasiado débil para mantener un trabajo estable. En ese caso, ¿puedo sugerirte que vendas sus productos también a la compañía Otmar? Los ojos de Frida se mostraron inmediatamente con el brillo de un comerciante que buscaba ganancias. Miré hacia otro lado. Ah, lo siento. Lo tenemos configurado para que Lutz venda lo que hago a la tienda del señor Beno. Lutz otra vez. Frida frunció los labios infelizmente, pero lo que estaba hecho. Le había dado los derechos exclusivos de los pound cake, y eso tendría que ser suficiente para ella. Ya te di el pastel de libra, ¿no? ¿Cómo es? ¿Crees que se venderá bien? De hecho,
Estoy haciendo que Lizzie experimente con nuevos sabores. Me gustaría escuchar su opinión antes de ponerlos en el mercado. Por favor, ven y pruébalos, si quieres. ¿Qué tal mañana? Quiero decir, quiero comer el pastel. Creo que las cosas dulces son perfectas cuando la vida es particularmente difícil. Pero no tendré tiempo para probar los dulces de prueba hasta que termine de negociar con el templo. Gracias por la oferta, pero mis planes están empacados para mañana. ¿Qué pasa con el día después de eso, entonces? Podrías traer a tu hermana si quisiera venir. Eso significará que Lutz no tiene que venir, ¿correcto? Frida estaba utilizando a Turi para neutralizar a Lutz. Él la miró con dureza, casi mordiéndola. Lo que me recordó que había volado a Lutz la última vez al hacer que Turi subiera al carruaje. Frida, no seas mala. Sabrá mejor si todos comen juntos. Y si Lizzie está experimentando con sabores, debe haber mucho pastel. Eso es cierto, pero Frida parecía insatisfecha, así que comencé a pensar en cómo podría convertir su invitación emocional en una de negocios. Creo que las pruebas de sabor serán mejores para predecir ventas futuras si hay más personas para dar opiniones variadas. Los niños y los adultos quieren diferentes sabores, por no mencionar a las niñas y los niños, por lo tanto. ¿Más gente? ¿Opiniones variadas? Una fiesta de té apenas durará con un gran grupo de personas. Los ojos de Frida tenían la mirada aguda de un comerciante. Sin embargo, parecía que ahora estaba pensando en celebrar una fiesta de té sin siquiera pensar en Lutz. Comencé a acumular seguimientos para intentar que aceptara que Lutz viniera. No tiene que ser una gran reunión ni nada. Puede cortar trozos de diferentes pasteles en trozos pequeños y preguntar formalmente a las personas que les gustó más. De esa manera, Lutz puede. Esa es una idea perfecta. Antes de que pudiera terminar lo que estaba diciendo, Frida aplaudió con los ojos brillantes. Su expresión dejó en claro que ya estaba completamente de acuerdo con mi sugerencia. Parecía muy feliz y emocionada, pero al mismo tiempo, parecía que ya ni siquiera me estaba mirando. Me pondré en contacto contigo cuando se decida la fecha del evento de prueba de sabor. Por supuesto, tu hermana y Lutz pueden venir. Estaré muy ocupada. Adiós, Main, Lutz. Ten una buena tarde. Frida giró como un centavo y corrió escaleras arriba, queriendo implementar de inmediato los planes que acababa de pensar. Me imagino que estaba a punto de discutir el evento de prueba de sabor con el maestro del gremio. No estaba seguro de por qué estaba tan entusiasmada con eso, pero como finalmente invitó a Lutz conmigo, no tuve quejas. Vi a Frida irse, emocionada de comer todo tipo de pasteles después de que todo este asunto con el templo se calmó, pero Lutz suspiró interrumpiendo mis pensamientos felices. Mira. Frida y Main son iguales, ¿no? Dijo. Me di vuelta para ver a Beno riéndose y asintiendo. Cuando terminamos el papeleo y abandonamos el gremio de comerciantes, incluso el sol de verano de larga duración estaba a punto de ponerse. La plaza una vez ocupada ahora tenía solo unas pocas personas dispersas caminando. Lutz y yo comenzamos nuestro camino a casa. Mientras observaba nuestras largas sombras, sentí la mano de Lutz apretar la mía. ¿Qué pasa? Me detuve y miré a Lutz. Me estaba mirando hacia abajo, su expresión se torció con una compleja tormenta de emociones, desde enojado hasta lloroso. Soltó un murmullo que cayó al suelo oscuro. ¿Realmente te unes al templo? Probablemente. Si Beno tenía razón sobre todo eso, no creo que el templo me permita alejarme de ellos. ¿Escuchaste lo que dijo, verdad? Lutz apretó los labios con fuerza, luego me miró con ansiedad. ¿Crees que podrás negociar con ellos? El sol poniente proyectaba sombras espesas en su rostro, haciéndolo lucir aún más lloroso y ansioso. Podía sentirlo apretando mi mano cada vez más fuerte. Sonreí, queriendo ayudar a calmarlo lo más posible. Nunca he negociado con nobles antes,
así que no estoy segura. Pero si el grial es realmente una herramienta mágica que puede mantener mi devorador bajo control, unirme al templo será bueno para mí, sin mencionar que quiero leer los libros en la sala de libros. Pero no sobreviviré como una doncella gris del santuario. Todo depende de cómo vayan las negociaciones. Trabajaré tan duro como pueda para ponerme en la mejor situación posible allí. Sí. Buena suerte. Lutz arrugó brevemente la cara como si sintiera dolor, luego bajó los ojos y continuó caminando. Por un momento caminamos uno al lado del otro en silencio. Lutz levantó la vista, fingiendo sentir curiosidad por un carruaje que pasaba, pero luego se tragó lo que quería decir. Estaba cada vez más curioso mientras seguíamos caminando en silencio. Lutz. Si quieres decir algo, no te detengas. Escucharé. Lutz se detuvo y abrió la boca, luego la cerró. Después de un momento de reflexión, apartó la vista de mí. Es lamentable, no quiero decirlo. Por curioso que fuera, probablemente sería prudente respetar el deseo masculino de actuar con calma. Asentí y continué caminando. Nuestro silencio continuó. Los ruidos de las personas que se apresuraban a casa al igual que nosotros resonaban en los caminos de piedra, y el bullicio de la vida hogareña se podía escuchar desde las ventanas circundantes, pero el aire entre Lutz y yo permanecía pesado y silencioso. El sol terminó de ponerse y las sombras en las calles se fusionaron, cubriendo la ciudad en una espesa oscuridad que hacía que fuera más difícil de ver. Dijiste que haríamos papel y venderíamos libros juntos. Main, mentirosa. El murmullo de Lutz casi se perdió entre el ruido de un carruaje que pasaba, pero lo escuché. Seguro había querido quejarse, pero nunca encontró la oportunidad de perforar mi corazón hasta ahora. Lo siento, Lutz. Sé que soy demasiado débil para hacer algo al respecto. Beno tiene razón, y quiero ayudarte lo más que pueda para mantenerte a salvo allí. Lutz apretó los dientes. Pero, odio esto. Dijiste que comenzaríamos una librería juntos. Yo sí. Pero solo recuerda, quiero hacer libros para poder leerlos. No dejaré de hacer libros porque me uniré al templo. Realmente, voy a trabajar más duro ahora que voy a sobrevivir más tiempo. Mi sueño no se hará realidad a menos que extienda libros por todo el mundo, dije, lo que hizo que Lutz mirara hacia arriba. Se encogió de hombros con una sonrisa forzada y llorosa. ¿Tu sueño de estar rodeado de libros que pasas todos los días leyendo? Está bien. Quieres ser un comerciante, ¿verdad? ¿Quieres ir por todo el mundo como comerciante? Yo también tengo mi propio sueño. Trabajemos duro para que nuestros sueños se hagan realidad, dije. Esta vez, Lutz realmente estuvo a punto de llorar. A pesar de la oscuridad, pude ver claramente las lágrimas que brotaban de sus ojos. Quiero ayudarte. Pero, he llegado hasta aquí porque estaba contigo. Quería trabajar duro en la tienda de Beno contigo. Quiero seguir haciendo cosas contigo. Lutz dijo eso, antes de abrazarme y enterrar su rostro en mi hombro. Podía escucharlo desesperadamente conteniendo sollozos silenciosos. Todo irá bien. Todavía podemos hacer cosas juntos después de unirme al templo. Definitivamente seguiré haciendo libros. No. Eso no es lo que quiero decir. No quiero vender libros que hiciste con otra persona, quiero vender libros que hicimos juntos. La presa se había roto y Lutz estaba dejando salir toda la frustración que había estado guardando adentro. Sacudió la cabeza como desafiando la realidad y sentí una punzada de dolor en el pecho. Las lágrimas salieron de mis propios ojos. Le devolví el abrazo a Lutz, abrazándolo a él y su frustración mientras le acariciaba la espalda suavemente. Nada será diferente de lo que planeamos. Harás las cosas que pienso, ¿verdad? Cuando tenga nuevas ideas, hablaré contigo primero. Antes que Beno, antes que nadie, pediré tu ayuda. Aunque no puedo hacer nada. Lutz levantó la vista, sorprendido. Limpié las lágrimas en su mejilla y sonreí.
Si no puedes hacer nada, ¿qué demonios puedo hacer yo? ¿Hay algo? Y bueno, ¿quién más sino tú te quedarás y me ayudarás a hacer las cosas raras que se me ocurren? Te necesito. No podré hacer nada sin ti. Nah. Todos ya saben que lo que haces vale dinero. Te ayudarán. Lutz frunció los labios y rápidamente se secó las lágrimas, avergonzado de haber comenzado a llorar. Luego se enderezó, habiéndose calmado escupiendo toda su frustración acumulada. Lo único que puedo ver que sucede es que otras personas intentan ayudarme, fallan y finalmente te llaman para que te comuniques conmigo. ¿Todavía me ayudarás cuando eso suceda? Me encogí de hombros y Lutz finalmente se rió. Apretó mi mano y caminó hacia adelante. Su brillante sonrisa contrastaba con nuestro entorno cada vez más oscuro. No te preocupes. Haré cualquier cosa que pienses, pase lo que pase. Capítulo 76. Reunión de estrategia y el templo. Regresé a casa para encontrar a mi familia enteramente impaciente esperándome, con la preocupación clara en sus rostros. En el momento en que abrí la puerta, Turi y mamá suspiraron de alivio, al igual que papá momentos antes de gritarme con ira. Llegas tarde. ¿Cuánto tendrás que hacernos preocupar antes de que estés satisfecha? Perdón por preocuparte, papá. Beno me había contado lo suficiente sobre el templo, pero eso había tomado mucho tiempo, y sabía que papá estaría extremadamente preocupado por mí. Me disculpé en el acto, luego me dirigí a poner mis cosas en mi habitación, mirando la cena ya preparada en la mesa. Mi estómago vacío comenzó a darse a conocer en el momento en que llegué a casa. Fui a la tienda de Beno y al gremio de comerciantes después de ir al templo, me llevó mucho tiempo. Estoy cansada y súper hambrienta. Me lavé las manos y me senté a la mesa para comer. Papá me entrecerró los ojos y frunció el ceño. ¿Qué diablos pasó?, dijo papá, hablando por todos los presentes. Mamá y Turi me miraban con clara preocupación en los ojos. Te contaré todo lo que pasó, pero ¿puedo comer primero? Tengo hambre y hay mucho que decir. Bien. Las expresiones de todos se oscurecieron al darse cuenta de que probablemente no tenía muchas cosas positivas que decir. Me di cuenta de que todos estaban cayendo profundamente en sus pensamientos. Intenté buscar en mi memoria algo positivo que decir y recordé algo con un sobresalto. Definitivamente podría aligerar un poco el ambiente al mencionar lo que dijo Corinna. Mamá. Beno me dijo esto cuando fui a su tienda, pero Corinna quiere ver mi vestido de bautizo y mi horquilla. ¿Puedo mostrárselos? Mamá dejó caer la cuchara en la sopa. Abrió mucho los ojos y miró a su alrededor en pánico, sacudiendo la cabeza con las mejillas sonrojadas. ¿Qué? Dios mío, ese atuendo no vale la pena mostrarle a Corinna. Bueno. Entonces la rechazaré. Pensé que mamá podría dudar, pero no esperaba que rechazara la oferta con tanta firmeza. Probablemente sería mejor rechazar a Corinna si mamá estaba tan molesta por eso. Pero a pesar de mis amables intenciones, mamá entró en pánico aún más fuerte ante esa sugerencia y agitó las manos con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás diciendo, Main? No podemos rechazarla. Eso sería grosero con ella. Espera un momento. Dios mío, no puedo responderle de inmediato. Mamá había caído en un completo pánico. Estaba feliz de ser reconocida por Corinna, y no sabía cómo tratar con alguien a quien consideraba casi una heroína para ella. Sonreí ante eso, encontrándolo divertido. Por lo general, mamá nunca actuó así, y fue muy lindo. Observé a mamá murmurando para sí misma y apenas comiendo, divertida, cuando de repente Turi me empujó a un lado. Hey, Main. ¿Eso significa que los llevaremos a la casa de Corinna? Probablemente. Nuestra propia mamá dijo que no podíamos rechazarla, por lo que básicamente estaba garantizado que le traeríamos el atuendo y otras cosas. No estaba segura de si mamá iría o si estaría sola, pero de cualquier manera, alguien estaba trayendo la ropa.
Básicamente no había posibilidad de que la invitáramos a nuestro hogar, por razones obvias. Turi me miró con ojos brillantes de anticipación y juntó las manos frente a su pecho. Fue la pose más linda que hizo al pedir algo. ¿Puedo ir contigo esta vez, Main? La última vez, cuando le traje el rincham, Corina me había enviado una carta de invitación exclusivamente, lo que significaba que Turi tenía que mantener la esperanza a pesar de querer ir. Esta vez no había una carta de invitación, así que podría mencionar que Turi vino conmigo cuando le di nuestra respuesta a Beno. Corina es una buena dama, así que no creo que te rechace. Pero por si acaso, mencionaré que hiciste las flores grandes en mi horquilla y preguntaré si puedes venir también. Jay. Te amo, Maini, gracias. La cara de Turi se iluminó y saltó con inocente alegría. Turi, eres tan linda. Justo lo que esperaría de mi ángel. Turi era una costurera aprendiz, por lo que Corina con toda su fama y carisma era probablemente un ídolo para ella. Le sonreí a Turi y mamá extendió las manos, sacudiendo la cabeza. Esperen ustedes dos. Solo esperen. Todavía no he decidido si iremos o no. Pero no puedes rechazarla. Eso es cierto, pero... Creo que Corina querrá hablar con la persona que realmente cosió el atuendo, pero... Si no quieres ir, no tienes que hacerlo. Las palabras que salieron de la boca de mi mamá no tenían ningún significado en particular. Empecé a decir que Turi y yo podíamos ir nosotras mismas, pero mamá sacudió la cabeza con fuerza. Nunca dije que no quería ir. Bueno. Todos podemos ir juntos, entonces, dije con una sonrisa, dejando a mamá sin palabras. Turi la miró y se rió. Yo también me reí, y mamá finalmente me dio una sonrisa derrotada y también se rió. Papá nos vio reír con una sonrisa complicada en su rostro. Está bien, hablemos de lo que pasó hoy, dijo mamá, mientras preparaba el té, después de la cena. Inmediatamente, un peso cayó sobre nosotros. Todos me miraron, instándome a hablar. Está bien. Comenzaré con el templo. Les dije que ya no quería ser aprendiz de doncella del santuario, pero una vez que supieron que tenía el devorador, me dijeron que querían hablar con mis padres y me dieron esta carta de invitación. Es para pasado mañana a la tercera campana. Saqué el tablero de mi bolso y al segundo que papá lo vio, su expresión se torció. Como guardia, sabía cómo funcionaban las cartas de invitación y había visto muchas de ellas a lo largo de su vida. Sabía exactamente qué significaba una carta de invitación de un noble como el sumo obispo. Su boca se dobló en un duro hallazgo mientras miraba lo que finalmente era una carta de convocatoria contundente. Main, ¿qué hiciste? No hice nada. Acabamos de hablar y me leyeron la Biblia. ¿Tuviste un noble leyendo un libro para ti? Quiero decir, en aquel entonces no me daba cuenta de que el sumo sacerdote era un noble. No fue mi culpa. Fruncí los labios y continué, diciéndoles que el cáliz en el templo brillaba cuando lo tocaba. Ambos me miraron con expresiones de asombro y prácticamente se desplomaron contra sus sillas como si sus almas hubieran abandonado sus cuerpos. Aparentemente, eso fue demasiado para procesar. Agité mis manos frente a sus ojos e incliné mi cabeza mientras miraban al techo aturdidos. ¿Puedo continuar? Papá volvió a sus sentidos con un grito ahogado y sacudió la cabeza, luego se rascó la barbilla. Sí, sigue adelante. Fui a la tienda de Beno después de salir del templo. Él sabe mucho más sobre los devoradores, los nobles y el templo que yo, así que me enseñó mucho. Todos me miraban con curiosidad, así que miré a mi alrededor y asentí antes de respirar profundamente. Bueno, la cosa es que el calor devorador dentro de mí es en realidad maná. Beno dijo que ya no hay posibilidad de que escape del templo y los nobles. No puede ser. Mamá y Turi se pusieron una mano en la boca y temblaron de miedo. No estaba seguro de si eso era porque me temían por tener maná, o temían cuánto control tenía el templo sobre nosotros,
los plebeyos. Bajé los ojos y continué. Pero el templo tiene herramientas mágicas, así que si voy allí, no moriré. Papá, mamá y Turi me miraron con una mezcla de esperanza e inquietud. El hecho de que estuvieran preocupados por mí y no temían mi maná fue un alivio tan grande que sentí que la tensión se desvanecía de mi cuerpo. Espera, Main. Si vas al templo, eso significa que no podremos verte, incluso si sigues con vida. A este ritmo, probablemente, dije, haciendo que Turi llorara y sacudiera la cabeza. ¿Cómo es eso diferente de un noble esclavizándote? No te voy a dar al templo, dijo papá con voz tensa. Era cierto que, normalmente, mi único futuro era entrar al templo como una doncella gris del santuario, que me chuparan el maná, me robaran mi dinero en forma de donaciones y luego pasara el resto de mi vida esclavizada al servicio de los sacerdotes azules. Bueno, papá. ¿Conoces la soberanía? ¿Has oído hablar de un cambio político que ha tenido un gran impacto en la nobleza? Hubo un comerciante hablando de algo así hace unos días. Sé mucho desde que trabajo como guardia en la puerta, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Era posible que Beno hubiera escuchado sobre esto a través de Otto. Mantuve esa posibilidad en mente y sacudí la cabeza. Es por ese cambio que me convocan al templo. Beno dijo que en este momento hay muchos menos nobles y el templo necesita más maná. Sin embargo, no estoy segura de si tenía razón. ¿Qué piensas? Papá jadeó un poco, probablemente debido a haber escuchado lo mismo. Se acarició la barbilla y cerró los ojos como si tratara de recordar los detalles. Definitivamente hay menos nobles ahora. Muchos nobles se van, pero últimamente no llegaron muchos nobles. Entonces Beno tenía razón. En ese caso, podría tener una oportunidad. ¿Qué quieres decir? Todos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar los detalles. Beno dijo que tuve suerte. El templo está teniendo problemas debido a la falta de nobles, así que si negocio con ellos adecuadamente, podría hacer que me traten como un noble o cercano a él. Detalles. Papá me miró con los ojos agudos y feroces que llevaba cuando hacía su trabajo. Le conté lo que Beno me había contado, lo más cerca que pude recordar. Mencioné el contrato de magia y taller mientras estaba en eso. Entonces, no estoy segura de cómo funcionará hasta que lo intente, pero si exagero lo débil que soy y todo eso, es posible que pueda negociar por mejores circunstancias. Dada su difícil situación, deberían estar abiertos al menos a una pequeña negociación. Beno dijo que debería agitarlos tan duro como pueda para sobrevivir, dije, lo que hizo que los ojos de papá brillaran. ¿Agitarlos para sobrevivir, eh? Si lo piensas bien, tu situación no es tan mala. Concentrarme en mi maná y mi debilidad para que me traten como un noble. Exagerar mi magnanimidad y debilidad para que sea más probable que acepten mis términos. Y usar el dinero como una espada para que acepten la operación continua de mi taller. Hay otras cosas que quiero, como el acceso a la sala de libros y a mis propios sirvientes para que trabajen para mí, pero si me tratan como un noble y no cierran mi taller, será una victoria para mí. Bien. Vamos a intentarlo. Me convertí en un soldado para proteger a mi familia y nuestra ciudad. ¿De qué sirve si ni siquiera puedo proteger a mi familia? Me aseguraré de que ganes y tengas la mejor vida que puedas. Papá sonrió con expresión confiada, la expresión de un hombre listo para la batalla. Al día siguiente, mis padres fueron a trabajar y tuvieron el día libre. Ayer había caminado tanto que apenas podía moverme, y necesitaba descansar. Antes de darme cuenta, el día había pasado y era hora de ir al templo. Mis padres vestían sus mejores ropas y yo vestía el traje de aprendiz de la compañía Gilberta que tenía. Una vez que estuvimos vestidos, nos dirigimos al templo. Papá, asegúrate de protegerme. Apreté el puño y doblé las rodillas un poco en una postura de ataque, como había visto a soldados haciendo en la puerta. Era una pose que significaba que los soldados rezaban por el éxito del otro en la batalla.
Papá abrió mucho los ojos y luego se echó a reír. Apretó el puño y dobló las rodillas de la misma manera antes de golpear ligeramente mi puño con el suyo. Puedes contar conmigo. El templo estaba listo para nosotros, y tan pronto como llegamos a la puerta, un sacerdote gris nos guió directamente a la habitación del sumo obispo. Pasamos por la capilla y por las salas de espera para que los plebeyos atraviesen la zona en busca de nobles. A medida que el salón se volvía más lujosamente decorado a nuestro alrededor, pude ver a papá apretando su puño más fuerte en determinación con el ceño fruncido. Mamá palideció mientras nerviosamente vigilaba a papá. Apreté su mano y sentí cómo temblaba. El sumo obispo, Main y sus padres han llegado, dijo el sacerdote gris cuando abrió la puerta de la habitación del sumo obispo. Dentro podía ver al sumo obispo y sumo sacerdote sentados a la mesa, esperándonos. Detrás de ellos había 4 sacerdotes grises. No sabía que los sacerdotes grises eran huérfanos antes, pero ahora que los miré de nuevo, tuve la sensación de que estaban más limpios y se veían mejor de lo que esperaría de los huérfanos. Tal vez no fueron tratados tan mal. O tal vez era solo que aquellos que servían a los nobles tenían que mantenerse limpios sin importar nada. Buenos días, sumo obispo. Sí, hola Main. El sumo obispo me saludó con la expresión de un viejo y amable abuelo, tal como estaba acostumbrado. Pero una vez que vio a mis padres, abrió mucho los ojos. Parpadeó con incredulidad y pude ver sus manos temblar un poco. ¿Estos son tus padres? Sí. ¿En qué trabajan? Mi papá es soldado y mi mamá trabaja en un taller de tintes, le respondí. Miró a mis padres con los ojos entrecerrados y luego resopló con condescendencia. No tuvo que decir nada para que yo entendiera que los estaba menospreciando por ser pobres. Yo misma parpadeé sorprendida por su rápido cambio de comportamiento. Estaba mirando a mis padres con ojos condescendientes y no había rastro de su amigable expresión de hace un segundo. Fue en ese momento que me di cuenta de que solo me habían tratado tan bien debido al poder del dinero, y que en realidad estábamos viviendo en una sociedad basada en el estatus. Entonces comencemos. No hubo saludos y no se nos permitió sentarnos a la mesa. Tuvimos que pararnos cuando el sumo obispo comenzó a hablar. Probablemente fue un comportamiento normal, pero estaba tan acostumbrado a que él fuera amigable que no pude evitar fruncir el ceño. El sumo sacerdote solo nos miraba con una expresión tranquila e inmóvil. No tenía desprecio en sus ojos como lo hizo el sumo obispo. Pero aparentemente tampoco tenía intención de llamar al sumo obispo. Estaba tranquilo e inmóvil. El sumo obispo tosió, luego comenzó a hablar con una expresión increíblemente arrogante en su rostro. Parece que ustedes dos han rechazado el deseo de Main de convertirse en una aprendiz de doncella del santuario. Sí, así es. No quiero que mi preciosa hija sea tratada como una huérfana. Papá miró al sumo obispo con chispas volando, pero el sumo obispo simplemente se acarició la barba sin mostrar interés alguno en el tono hostil de mi padre. Puede que sea así, pero Main tiene el devorador. Ella no sobrevivirá sin herramientas mágicas. Hay herramientas mágicas aquí en el templo. Expresaremos nuestra benevolencia y la llevaremos con nosotros. Esa fue una orden que no dejó lugar para la negociación. El presumido comportamiento del sumo obispo nos estaba presionando mucho. No estaba acostumbrado a lidiar con este tipo de discriminación basada en el Estado y no pude evitar frustrarme. Aparentemente no estaba solo allí y podía sentir a papá a punto de estallar de ira. Me niego. Mai no podrá sobrevivir aquí como sirvienta. Está bien. Incluso sin el devorador, Main es muy débil y enfermiza. Es el tipo de niña que se derrumba 2 veces durante una ceremonia de bautismo y termina en cama por días con fiebre. No duraría en el templo. Mamá me apretó la mano de manera protectora. Al rechazar al sumo obispo a pesar de su estatus superior, literalmente estaban arriesgando sus vidas. Naturalmente, el sumo obispo no había esperado ni por un momento que se negaran, y cuando ambos lo hicieron, explotó enojado.
Sus mejillas se tornaron rojas brillantes con furia. ¿Qué padres tan rudos son ustedes dos? Cállense y entreguen a su hija. Estaba siendo tan emotivo y patético por un miembro de la iglesia que en realidad me estremecía al verlo. ¿Cómo era él un noble? ¿Por qué tuvimos que inclinarnos ante él solo porque éramos plebeyos? Simplemente no podía entenderlo. Papá mismo temblaba de ira, como era razonable, pero repitió su rechazo con una voz fría que no dio pistas sobre sus sentimientos. Me niego. Hay muchos huérfanos en este templo. En su lugar, puede explotarlos hasta los huesos como sus juguetes personales. Bajo ninguna circunstancia arrojaré a mi preciosa hija a un orfanato, dijo. Mamá asintió mientras me apretaba la mano con tanta fuerza que me dolía. Estaban siendo tan valientes que no pude evitar sonreír con orgullo, pero eso solo vertió aceite en el fuego del sumo obispo. No sean ridículos. Sacerdotes. Capturen a estos insolentes padres y encierren a Main. El sumo obispo se levantó tan rápido que su silla se volcó y se volvió para gritar a los sacerdotes grises que estaban detrás de él. Usó la fuerza para salirse con la suya, ya sea por tener un temperamento corto, o por no tener la intención de discutir nada con los plebeyos. Regresen. Papá dio un paso adelante para proteger a mamá y a mí justo cuando los sacerdotes grises avanzaban. No todos pudieron venir a la vez debido a la mesa en el camino. Había un intervalo de tiempo entre cada uno. El sumo obispo sonrió con aire satisfecho cuando mi padre asumió una postura de lucha. Si pones una mano sobre un sacerdote, haré que te ejecuten en nombre de los dioses. He estado listo para eso desde que juré proteger a Main. Papá golpeó el estómago del primer sacerdote que lo alcanzó, y luego le dio un rodillazo en la mandíbula. Un sacerdote se le acercó por detrás, a lo que respondió con un puñetazo y una patada. Papá no dudó en absoluto en incapacitar a los sacerdotes y golpear sus puntos vitales. En primer lugar, los huérfanos criados para ser sirvientes de la nobleza no tenían ninguna posibilidad de vencer a un soldado entrenado como mi padre. Los dos sacerdotes restantes, probablemente no acostumbrados a mucha violencia en su vida diaria, miraron a papá con temor y retrocedieron. Puedes manejar a algunos, pero ¿qué a todos estos? El sumo obispo abrió la puerta como para burlarse de la resolución de papá. No sabía cómo habían sido convocados, pero había 10 sacerdotes afuera y todos entraron de inmediato. Sentí algo romperse dentro de mí cuando vi al sumo obispo sonreír, como si acabara de golpearnos. Suficiente. Mi cuerpo se calentó como si toda mi sangre estuviera hirviendo, pero a pesar de eso, mi cabeza se sintió extrañamente tranquila con un escalofrío agudo. Podía sentir que todo mi cuerpo estaba pintado de furia. Tú eres el que está siendo ridículo. No te atrevas a tocar a mis padres. Di un paso adelante y, por alguna razón, todos me miraron con expresiones atónitas y horrorizadas. El sumo obispo que una vez se rió con aire de suficiencia, el sumo sacerdote que estaba sentado tranquilamente, e incluso los sacerdotes que llegaron inundados me miraban en estado de shock. Capítulo 77. Confrontación. A pesar de que mi cuerpo se sentía caliente hasta el punto de ebullición, mi cabeza estaba tan clara que sinceramente me sentía mejor de lo que solía hacerlo. Pude ver la sangre drenándose de la cara del sumo obispo a pesar de que solo lo estaba mirando con calma mientras él presionaba su espalda contra la puerta. Si eres tan cobarde, no seas tan cruel con otras personas. Idiota. El sumo sacerdote debió haber visto al sumo obispo cada vez más pálido, mientras rompía su silencio para ponerse de pie y gritar. Main, tu maná se está desbordando. Controla tus emociones. Cambié mi mirada del sumo obispo al sumo sacerdote. En el momento en que dejé de mirarlo, escuché al sumo obispo derrumbarse en el suelo como si un gran peso hubiera caído sobre él. Los sacerdotes grises aparentemente recuperaron la capacidad de moverse al mirar hacia otro lado, y pude escucharlos correr hacia el sumo obispo mientras lo llamaban. Sus voces preocupadas se desvanecieron en la distancia para mí mientras hablaba con el sumo sacerdote. ¿Cómo hago eso?
lo miré firmemente con ira en mis ojos. El sumo sacerdote apretó el pecho y soltó un gruñido. ¿No lo has estado haciendo toda tu vida? Me convocó aquí para hablar, comenzó a ordenarnos, se puso violento y, por encima de todo, amenazó con ejecutarnos cuando nos defendimos. ¿Cómo podría controlar mi ira en una situación como esta? Volví a mirar al sumo obispo. Ahora que estaba derrumbado en el suelo, era lo suficientemente bajo como para que pudiéramos hacer contacto visual. Se estremeció y tembló con tanto miedo que en realidad era cómico, deslizándose hacia atrás para alejarse lo más posible de mí con el terror cubriéndole la cara. ¡Qué expresión más rara! No parece un abuelo amable, y tampoco parece un noble presumido. Solo soy una niña débil, pero él me mira como si fuera una especie de monstruo. Me sentí un poco enojada por lo hipócrita que era el sumo obispo, siempre cambiando su expresión ante lo más mínimo, y di un paso hacia él. ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! El sumo obispo, jadeando dolorosamente por el aire, estaba tan aterrorizado que simplemente repetía lo mismo una y otra vez. Escuché que el sumo sacerdote me llamaba por encima del hombro, su voz entró en pánico. ¡Detente! Si cedes a tus emociones y continúas golpeando al sumo obispo con maná, su corazón se destruirá. Respondí desinteresada y avancé paso a paso hacia el sumo obispo. Entonces puede morir. Matarás a mi mamá y mi papá si te dejo con vida, ¿verdad? Primero te mataré. Si estás dispuesto a matar a otras personas, estás dispuesto a morir. Solo piensa en todas las personas a las que tu muerte hará felices. Apuesto a que hay muchas personas que quieren ser el sumo obispo. Después de dar 4 pasos hacia adelante, los ojos del sumo obispo giraron hacia la parte posterior de su cabeza, y se desmayó mientras echaba espuma por la boca. En unos instantes, el sumo sacerdote estaba de rodillas frente a mí, protegiendo mi línea de visión hacia el sumo obispo. Sus cejas se fruncieron de dolor y me miró con ojos mortalmente serios mientras el sudor le caía por la frente. Déjanos hablar. ¿Hablar? ¿Con puños? ¿O con maná? Los ojos del sumo sacerdote se abrieron, luego tosió, la sangre goteaba por la comisura de su boca. Mis ojos fueron atraídos por las gotitas rojas que le bajaban por la barbilla. No debes matarlo. Si matas al sumo obispo, tu familia se verá manchada con el crimen de asesinar a un noble. Eso no puede ser lo que quieres, dijo el sumo sacerdote, volviendo a mis sentidos. No podía permitir que mi familia terminara como delincuentes debido a que me alboroté para salvarlos. Parpadeé repetidamente y escuché al sumo sacerdote suspirar de alivio. ¿De vuelta a tus sentidos ahora, supongo? Creo que sí. El sumo sacerdote se aflojó con alivio y sacó un pañuelo del bolsillo para limpiarse la boca antes de quitarse el cabello de los ojos. Eso fue todo lo que tuvo que hacer antes de volver a su expresión fría y tranquila de antes, como si nada hubiera sucedido. Vamos a hablar. Justo como deseabas. ¿Eso significa que escucharás todas las condiciones que tenemos? El sumo sacerdote frunció el ceño por un momento, luego sacudió la cabeza y puso una mano sobre mi hombro. Necesitarás controlar tu maná desbordado primero. ¿Puedes controlarlo? Respiré hondo y me concentré en el calor que se había extendido por todo mi cuerpo, empujándolo dentro de mí. Hacerlo fue más difícil de lo que esperaba, y sentí que tenía mucho más calor devorador acumulado dentro de mí de lo que pensaba. O espera, es maná dentro de mí, no devorador de calor. Cuando pensamientos sin sentido pasaron por mi cabeza, logré meter todo el maná en una caja dentro de mí y cerré la tapa con fuerza. Al instante, la fuerza se drenó de mi cuerpo y colapsé como una marioneta con cuerdas cortadas. Cuidado ahora. El sumo sacerdote me abrazó para evitar que me caiga al suelo. Main. ¿Estás bien? El sumo sacerdote me ofreció a mis padres mientras corrían en nuestra dirección. Mamá se arrodilló para llevarme y abrazarme. Papá miró mi cuerpo flácido con preocupación en sus ojos.
Estoy bien. Mi cuerpo no puede seguir el ritmo de los rápidos cambios de temperatura que ocurren cuando mi devorador se vuelve loco. Esto sucede todo el tiempo, todavía estoy consciente. Sí, dijo papá, ansioso. Solté una pequeña risa. No suelo emocionarme tanto, pero bueno, perdí el control del calor constantemente hace unos 6 meses, cuando casi me muero. No tenía idea. El sumo sacerdote se puso de pie mientras hablaba con mis padres y dio órdenes a los sacerdotes reunidos. Les dejó al sumo obispo y les indicó que prepararan una sala para nuestra discusión. Una vez que hayas acostado al sumo obispo, regresen a sus propias habitaciones y descansen. Todos ustedes deben estar bastante exhaustos, después de ser golpeados directamente con el aplastamiento de maná. Pero sumo sacerdote, tú también estás. La preocupación del sacerdote estaba justificada. De todos los sacerdotes allí, probablemente era el sumo sacerdote el más agotado de todos. No solo se había interpuesto entre el sumo obispo y yo, sino que me había hablado mientras me miraba a los ojos. «Sumo sacerdote, ¿estás bien?» Recordé la sangre que había salido de su boca y lo llamé por reflejo. Me miró sorprendido y forzó una sonrisa. Este es el castigo que me impuse. ¿Qué más podría esperar que suceda después de ver en silencio que el sumo obispo te enojara, un niño con el devorador que de alguna manera logró sobrevivir hasta su ceremonia de bautismo? El sumo sacerdote caminó hacia nosotros después de terminar de dar órdenes. De cerca me di cuenta que se estaba esforzando, ya que su expresión estaba completamente exhausta y su respiración era agitada. ¿Por qué nos observabas en silencio, sumo sacerdote? Porque el mejor resultado posible desde mi perspectiva sería que te unieras incondicionalmente al templo. Con avidez busqué la ruta fácil con la mayor cantidad de recompensas. No esperaba que tus padres plebeyos se negaran firmemente a las órdenes de un noble, y ciertamente no esperaba que abrazaran una ejecución solo para protegerte. El sumo sacerdote sacudió la cabeza y papá sonrió un poco. Main es mi preciosa hija. ¿No lo dejé claro?, dijo papá, lo que hizo que el sumo sacerdote me mirara. Esbozó una sonrisa complicada, una que aparentemente goteaba de autoburla, y gentilmente me dio unas palmaditas en la cabeza. Main, tengo envidia de lo amada que eres, y del amor que recibes de tus padres. Este templo está lleno de los abandonados por sus padres, ya sean huérfanos o nobles, y no conocemos tal calor. Las palabras del sumo sacerdote, pronunciadas dentro de una habitación decorada con ornamentos, me llenaron de tristeza y se quedaron conmigo mientras mi vida se entrelazaba con el templo. Como el sumo obispo fue acostado en su cama, nos movimos a la habitación del sumo sacerdote para conversar. Era básicamente lo mismo que la habitación del sumo obispo con los mismos muebles, pero no había estante con adornos y su escritorio estaba enterrado en una montaña de papel y tablas. Parecía que el sumo sacerdote estaba haciendo el verdadero trabajo en el templo. Esta vez, nos ofreció asientos como era apropiado, incluido un asiento más alto para que yo pudiera caer de cansancio. Entonces, comenzó la discusión. ¿Llamaste a eso el aplastamiento, no? ¿Qué demonios fue eso? Los ojos de Main brillaban como arcoíris y una niebla amarilla se desprendía de su cuerpo. No tenía idea de que me estaba ocurriendo algo extraño. Ojos arcoíris. ¿Una niebla saliendo de mí? ¿Qué? La pregunta de mi padre me sorprendió. Pero yo era la única que no me había visto, así que nadie más se sorprendió y la discusión continuó normalmente. Es lo que sucede cuando alguien con maná pierde el control de sus emociones turbulentas. El maná corre a través de su cuerpo, energiza y aplasta a aquellos que identifican como enemigos, y ejerce una inmensa presión mágica sobre ellos. Debería ser un evento común para los niños, ya que no saben controlar sus emociones. ¿No ha sucedido antes? Mis padres se miraron y pensaron. He visto sus ojos cambiar de color varias veces. Principalmente cuando ella no es razonable. Pero ninguno de esos aplastamientos ha sucedido. Siempre se calmaba después de que le decía por qué no estaba siendo razonable.
Esos fueron buenos recuerdos para mis padres, pero de un tercero, realmente sobresalí como anormal. Incluso pensé que un niño cuyos ojos cambiaban de color cuando hacía berrinches era casi espeluznante. No habría sido extraño que me arrojaran a las calles. Estoy impresionada de que realmente me hayan criado bien como lo hicieron. Los efectos dependen de la cantidad de maná, por lo que es posible que el aplastamiento que vimos sea el resultado del crecimiento del maná de Maim poco a poco. Por favor, tengan cuidado de evitar que pierda el control de esa manera nuevamente. No me emocionaré así a menos que sea algo realmente horrible. Indirectamente culpé al sumo obispo por lo que sucedió. El sumo sacerdote me dirigió una mirada mesurada y entrecerró los ojos. Se sabe que aquellos con devorador tienen cantidades anormales de maná, pero no esperaba que tuviera suficiente maná para dejar inconsciente al sumo obispo, solo a través del aplastamiento. Perdona mis palabras, pero ¿cómo es que sigues con vida? Esa fue una pregunta difícil de responder. Incliné la cabeza confundida y el sumo sacerdote dio más detalles. Cuanto más maná se tiene, más fuerza mental se necesita para controlarlo. Para ser honesto, la mente débil de un niño que no está familiarizado con controlar sus emociones, generalmente solo puede soportar una pequeña cantidad de maná. Cuanto más maná tiene un niño al nacer, más rápido muere. El maná aumenta a medida que uno crece, por lo que los niños con devoradores que sobreviven hasta su ceremonia de bautismo tienden a tener solo pequeñas cantidades de maná. Es muy inusual que alguien con tu cantidad de maná siga vivo. Ya debería estar muerta, tienes razón. Pero una persona amable me dio una herramienta mágica casi rota que me salvó la vida. La Main original murió hace 2 años. Habría muerto hace 6 meses si no fuera por Frida. El sumo sacerdote tenía razón, no fue fácil para un niño con el devorador sobrevivir hasta su ceremonia de bautismo. Entiendo. ¿Pero no buscaste un contrato con un noble a través de esa persona amable? No sobrevivirás sin hacerlo. Eso es bueno para nosotros, ya que significa que te unirás al templo tal como eres, pero no puedo evitar estar confundido. Parecía sinceramente confundido, pero lo mismo me pasó a mí. ¿Cuál sería el punto de vivir como esclavo de un noble? Quiero quedarme con mi familia. Quiero leer libros. Quiero hacer libros. Si no puedo vivir como quiero, no tiene sentido vivir. ¿Quieres vivir como elijas? Esa es una filosofía difícil de entender para mí. El sumo sacerdote sacudió la cabeza lentamente, recobró la compostura y luego abrió la boca después de mirarnos a los tres. Main, me gustaría que te unieras al templo. Esto no es una orden, sino una solicitud. Escuché de un comerciante que hay menos nobles y que ahora tienes poco maná. ¿Es cierto que el maná reunido en el templo impacta la cosecha de los cultivos? Ese es un comerciante bien informado. Pero lo dejaré de lado por ahora. Parecía que la información que Beno había reunido era precisa. En cuyo caso, su falta de maná tendría un gran impacto en la región. ¿No pueden pedirles ayuda a otros nobles? Hay muchas herramientas mágicas que deben mantenerse en funcionamiento. Son en gran medida herramientas mágicas las que protegen a nuestro país y sus ciudades. Pensé que el problema podría resolverse haciendo que otros nobles ayudaran, pero parecía que estaban ocupados con otras cosas. El sumo obispo es un hombre de carácter cuestionable como viste, pero yo me encargo personalmente de la administración del templo. Es raro que un niño con devorador tenga tanto maná como tú. Según lo prometido, haré todo lo posible para satisfacer sus necesidades. Papá, puedes manejar el resto. Ya habíamos discutido lo que necesitaba. Dejaría el resto de las negociaciones a papá, el jefe de nuestra casa. Mamá me dio unas palmaditas en la cabeza y dijo que podría dormir si estaba cansada, pero si no prestaba mucha atención a las negociaciones que decidirían mi futuro, Beno me cortaría la cabeza de inmediato. Decidí ver cómo se desarrollaba la discusión, desplomado contra el respaldo de mi silla alta. Estas son nuestras condiciones. Como necesitas el maná de Main, te pedimos que la trates como a un noble.
Bajo ninguna circunstancia se le debe dar el trabajo duro de una doncella gris del santuario. El sumo sacerdote asintió a la solicitud de mi padre sin más de un segundo de pensamiento. Prepararé túnicas azules para ella. Su trabajo principal será el mantenimiento de herramientas mágicas, al igual que nuestros nobles aprendices. Al principio, eso era lo que teníamos la intención de hacer si el sumo obispo no se volvía loco, después de todo. Haré que su trabajo sea el mantenimiento de las herramientas mágicas y la sala de libros a la que desea entrar tan apasionadamente. ¿Cómo suena eso? Mis puntos de afecto por el sumo sacerdote se dispararon, después de que me permitió entrar en la sala de libros sin necesidad de ninguna negociación por nuestra parte. Parecía una persona fría, pero en realidad era bastante amable. Arriesgó su vida para detener mi alboroto. Es un líder hábil que administra toda la administración del templo. Me leyó la Biblia. Me dejará entrar a la sala de libros. Me dejará entrar a la sala de libros. Y él me dejará entrar en la sala de libros. Sumo sacerdote, eres una buena persona. Estaba tan conmovida que dejé una explosión de alegría, pero no llegó a nadie. Papá y el sumo sacerdote solo me miraron una vez antes de volver a su discusión. Además, nos preocupa que viva en el templo donde no podemos verla, por lo que le pedimos que la deje quedarse en casa y viajar al trabajo todos los días. No tenemos intención de dejar que nadie saque a Main de nuestro alcance. Entiendo. Main no es huérfana, por lo que puede quedarse en casa. Eso no debería ser un problema, ya que hay muchos nobles que se quedan en sus hogares. Además, Main está demasiado débil y enferma para trabajar todos los días. ¿Qué piensas sobre eso? Mamá me mantenía la boca cerrada con una mano, manteniéndome en silencio mientras avanzaban la conversación sin mí. Ella no necesita obligarse a trabajar cuando está enferma. Pero recuerdo que ella habló de ir al bosque cuando estaba sana, así que en esos días no debería haber ningún problema con su trabajo, ¿correcto? El sumo sacerdote me miró y sacudió la cabeza, frustrado por mí. Incluso cuando estoy sana, necesito que Lutz haga algo. Lutz. ¿El chico que vino a buscarte el otro día? Sí. Él maneja mi salud por mí. Sin él, me desmayaré de la nada y cogería fiebres. Necesito a alguien que controle mi salud para hacer cualquier cosa. Antes de que pudiera continuar y decir que solo podía trabajar cuando fuera conveniente para Lutz, el sumo sacerdote asintió con comprensión. Comenzó a escribir algo en una pizarra cerca de él como si no fuera gran cosa. Ah, necesita sirvientes. Eso no será un problema, ya que es habitual que se asignen varios sirvientes a cada sacerdote azul y doncella del santuario azul. Espera. ¿Sirvientes? ¿Varios de ellos? No quiero eso. ¿Todavía te opones a que ella se una? ¿Tienes alguna otra condición? El sumo sacerdote apartó la vista de mí y volvió a mirar a mis padres mientras yo me tambaleaba. No había duda de que estaba siendo excepcionalmente indulgente conmigo. Beno tenía razón cuando dijo que querrían que me uniera al templo sin importar los costos. Sumo sacerdote. Estoy registrado en el gremio de comerciantes en este momento. ¿Puedo seguir dirigiendo mi taller? Tales cosas son innecesarias para aquellos que sirven a los dioses. O eso diría el sumo obispo, en cualquier caso. Por primera vez, el sumo sacerdote mostró dudas sobre una condición. Frunció el ceño y pensó. Traté de negociar según las líneas que Beno me había enseñado. Pero he estado haciendo cosas por mucho tiempo. Es una fuente importante de dinero para mí. Hay un orfanato aquí, ¿verdad? Podría dar trabajo a los huérfanos y pagarles, o dar una parte de mis ganancias al templo. ¿No hay algún tipo de compromiso que podamos hacer aquí? A diferencia del sumo obispo, quien probablemente diría que no sin siquiera pensarlo, el sumo sacerdote dirigió el templo y conocía muy bien el estado de su financiación. Beno había dicho que, con menos nobles, el templo recibiría menos donaciones y buscaría formas alternativas de ingresos. Esperé la respuesta de los sumos sacerdotes. Y algo frustrado murmuró para sí mismo. ¿Cuánto sabe ella?
y se frotó las sienes. Muy bien. En una fecha posterior, discutiremos sus márgenes de ganancia y cuánto dedicará al templo. La decisión final se puede tomar entonces. Tal como están las cosas, tengo tan poca información sobre su trabajo que no se puede decir nada. Bueno. Podemos hablar sobre cosas de dinero otro día, incluida mi donación inicial. Realmente no quería hablar sobre cuánto dinero tenía frente a mis padres. El sumo sacerdote se dio cuenta de eso y levantó una ceja, pero miró a mis padres sin decir nada al respecto. ¿Alguna otra condición? No. Si será tratada como una doncella del santuario azul, y solo se le dará trabajo en los días en que esté sana, mientras se quede en casa, estoy conforme. Dijo Effa. Muy bien. Ven al templo nuevamente dentro de un mes. Necesitaremos tiempo para preparar su túnica azul y demás cosas. El sumo sacerdote agitó su mano, indicándonos que saliéramos de la habitación. Una vez que dejamos el templo y las altas paredes lo rodearon, el brillante cielo azul del mediodía me ayudó a sentir una sensación de liberación. Papá me llevó a casa. Durante algún tiempo todos caminamos en silencio, pero después de ver la plaza y regresar a nuestra parte de la ciudad, papá finalmente dejó escapar un murmullo. Se acabó. Ganamos, sí, dijo papá con incredulidad. Respondí con un gran asentimiento y una sonrisa completa. Ganamos a lo grande. Mamá, papá, gracias por protegerme. Apreté el puño victoriosamente y doblé el codo. Finalmente recuperé la fuerza para moverme un poco. Papá sonrió con su sonrisa habitual y me sostuvo con un brazo mientras apretaba la otra mano en un puño. Tú eres el que nos protegió, ¿recuerdas? Con ese aplastamiento tuyo. Me enojé tanto que mi maná se volvió loco. Realmente no recuerdo lo que sucedió exactamente. Me reí y golpeé mi puño contra el de papá. Habían aceptado todos nuestros términos y mi situación monetaria estaba en negociación. Si consultaba a Beno y formaba un plan antes de tiempo, no había forma de que pudiera perder. Estoy un poco aliviada, para ser honesta. Creo que te irá bien con el sumo sacerdote allí, dijo mamá, haciéndome inclinar la cabeza confundida. El sumo sacerdote era definitivamente un líder capaz, pero no sabía que estar cerca de él haría que mamá se sintiera aliviada. Él pudo calmarte cuando te enfureciste, ¿no? Necesitas a alguien que te detenga cuando huyas por tu cuenta así. Me preocuparía que sucediera algo que hiciera que tu maná se volviera loco y no hubiera alguien que te detuviera y te regañara. Ese era el tipo de razón que esperaría de mamá. Ella me conocía bien. Ya podía imaginar que el sumo sacerdote me estaría dando sermones constantemente en el templo con la aprobación silenciosa de mi madre. Probablemente me va a gritar mucho. Mi predicción hizo reír a mamá y papá. Me di cuenta de que nada de esto habría estado sucediendo si no hubiera podido evitar que el sumo obispo los ejecutara. Entonces suspiré de alivio. Me alegra que las cosas hayan funcionado. Me enfurecí, pero no me equivoqué al hacerlo. Mientras me sentía aliviada de que todos estuvieran a salvo, caminamos por la calle principal y nos dirigimos al pequeño callejón que conducía a nuestra casa. Turi esperaba junto a la pared. Estaba caminando en círculo, tan obviamente esperando que volvamos que no pude evitar sonreír. Turi. Main. Hurra. Volviste. En el momento en que nos vio, Turi vino corriendo hacia nosotros, pisando las malezas que rodeaban el pozo. Papá me dejó en el suelo, de tal manera que podría apoyar mi espalda contra él. Cuando Turi saltó a mis brazos, estaba lista. Bienvenida de nuevo, Main. Te estaba esperando. Turi sonrió con lágrimas cayendo por su rostro y yo le devolví la sonrisa. Estoy en casa, Turi. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.